buenas tardes, Maite. Solamente quería decir algunas palabras sobre ti, si te parece, para que sepan con quién se van a encontrar ahora. Ella es psicoanalista, especialista en psicología clínica y es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, integrada en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además, es docente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente. Es miembro de la Asociación Européenne de Psychologie de l'Enfant et de l'Adolescent y miembro de la Red Nacional de Atención a Víctimas del Terrorismo. Supervisora y formadora de equipos profesionales para la adopción en el País Vasco y fue vicepresidente y secretaria general de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeuta. Además, el Colegio Oficial de Psicólogos y Psicólogas de Madrid le dio una mención honorífica por su trabajo. Así que creo que estaría muy bien que ahora escucháramos cuáles son tus propuestas ante este virus que ha paralizado nuestras vidas en cierta manera. Gracias Margarita, y agradecerte a ti que me invitaste a participar en este congreso, cosa que considero un honor, y bueno, yo lo que pretendo es compartir con todos vosotros las reflexiones que me hice durante el tiempo que duró y sigue durando la pandemia, porque todavía esto no ha terminado. Pero bueno, en aquellos primeros momentos que estábamos todos tan desorientados, pues traté de entender qué estaba pasando y es lo que quiero compartir con todos vosotros. Bien, es que cuando la humanidad parecía estar en un momento álgido de desarrollo y conquistas a todos los niveles, social, cultural, económico, de modo repentino, sin avisar, surge un elemento que, si bien no cabe considerarlo nuevo, puesto que en ámbitos científicos ya había sido observado e identificado, sí lo ha sido la forma intrusiva, voraz y letal con la que se instaló entre nosotros, haciéndonos vivir una realidad distópica. Se trata, como todos sabemos, de un microorganismo que ha sido nominado como coronavirus SARS-CoV-2. Es el acrónimo en inglés de síndrome agudo respiratorio severo. Y la enfermedad que produce este virus es la que se ha denominado COVID. Co de corona, vi de virus y de disease, que es la palabra inglesa para denominar enfermedad. La D de COVID no quiere decir domingo, no es porque se descubrió un domingo, como alguna autoridad política de aquí de nuestro país nos quiso explicar y aclarar en un momento dado. Bueno, con esta compleja nomenclatura entró en nuestras vidas un virus que ha trastocado el orden establecido. Ha hecho que se impusieran medidas restrictivas, tanto que incluso estas medidas establecieron frontera con derechos ampliamente reconocidos y defendidos, tales como, por ejemplo, el derecho de las personas a circular libremente, a relacionarse estrechamente con los suyos y, en definitiva, a participar en la vida social en interacciones mutuas. En unas semanas el mundo se modificó y, bajo el miedo a la muerte que preside el trasfondo de la situación, observamos una serie de fenómenos que nos obligan a pensar lo que parecía imposible. El enorme poder científico y tecnológico tiene un efecto perverso, el de que creíamos que lo podíamos todo. Y en este punto, la naturaleza nos impactó con un golpe de realidad, nos puso en nuestro sitio, haciéndonos tomar conciencia de nuestros límites. Un ejercicio de humildad para la humanidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y el sentido que le hemos dado a nuestra existencia. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial
no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad. Yo no planteo que hubiera un mundo feliz anterior a la llegada del virus, porque las enemistades, los odios, las agresiones al medio ambiente, las injusticias, abusos, guerras, hambrunas, en fin, toda esta serie de catástrofes y calamidades nos han acompañado y siguen presentes desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿por qué este invisible agente ha causado y producido la reacción global de peligro que de un día para otro ha hecho que diéramos un giro a nuestro modo de vida? Tomo prestadas unas reflexiones de nuestro veterano filósofo don Emilio Lledó, que a sus lúcidos 93 o 94 años que debe tener ahora, dijo en aquellos primeros momentos: de repente mi cabeza se ha llenado de recuerdos de guerra. Yo era un niño, pero me vinieron imágenes muy vivas. La misma inseguridad, los hábitos de miedo, no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Pero aquel era un miedo concreto. Sabíamos quién era el enemigo. Sin embargo, este es un miedo abstracto, difuso, extraño. Por eso estamos tan desconcertados. Y este es el gran problema. El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario, la razón contra el caos. Fin de la cita de Lledó. El caos. De alguna manera, esta ha sido la vivencia que el virus nos ha hecho sentir. Lo más elemental de nuestra vida cotidiana, salir a trabajar, visitar a los nuestros, abrazarnos, tocarnos, tuvo que ser radicalmente alterado, porque todos y cada uno de nosotros nos convertimos en potencialmente peligrosos para los demás. Porque en lugar del afecto que queríamos compartir con los otros, lo que podíamos transmitirles es enfermedad, tal vez la muerte incluso, el caos. El coronavirus ataca el corazón de los humanos en la base más esencial de su ser, la vida con el otro. La inversión de nuestros valores tomó posiciones no solo en nuestra cotidianeidad, sino también en nuestro mundo afectivo y mental. De alguna manera, en este caso intrusiva, un elemento extraño, ajeno, tomó el rumbo de nuestra vida. Fue un evento cataclísmico, imprevisible, inverosímil. No es que un cambio de vida sea en sí mismo perjudicial o negativo, es algo que se hace continuamente. Las personas cambiamos nuestras condiciones de vida en razón de proyectos de mejora o incluso del propio discurrir de la vida en el proceso de maduración personal. Hablamos en estos casos de cambios conocidos, planificados e incluso deseados y buscados. Pero este virus introdujo un cambio que hizo que de pronto nos hayamos descubierto frágiles, vulnerables y desasistidos. A la vulnerabilidad se le suma una gran cuota de incertidumbre. Y en términos generales, diremos que la mente tiene poca capacidad para manejar la incertidumbre y darle un significado. Nuestra posibilidad de pensar quedó suspendida. Nuestros parámetros de control fueron trastocados. El virus puso de rodillas al poderío humano. Se detuvo el comercio, se anularon, se cancelaron los Juegos Olímpicos en aquel año, se cerraron los aeropuertos, etcétera, en fin, todas estas situaciones que todos conocemos. Esto dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Nos creíamos a salvo en nuestras sociedades hiperprotegidas, pero es cierto que se dio un aumento a nivel mundial de trastornos de corte psicológico. Disponemos de un enorme poder científico y un no menos inmenso desarrollo tecnológico con el que podemos controlar e incluso modificar coordenadas de realidad para ajustarlas a nuestras necesidades y deseos. Se han traspasado barreras que hasta hace no demasiado tiempo parecían infranqueables y se ha hecho posible lo que se consideraba imposible en otros tiempos. En la cúspide de las sociedades de bienestar, el desconcierto y la confusión que ha traído la pandemia invadió nuestra capacidad de pensar y más aún de mentalizar. Quiero aclarar que mentalizar no es lo mismo que pensar.
Mentalizar o función reflexiva se refiere a una actividad mental muchas veces intuitiva que permite reconocer el estado emocional propio y ajeno, posibilitando así la autorregulación emocional, es decir, percibir e interpretar la conducta tomando conciencia de un hecho para poder afrontarlo adecuadamente. Se basa en el supuesto de que nuestros estados mentales influyen en nuestra conducta y en la de los demás. En un sentido amplio, mentalizar alude a una capacidad esencial para la regulación emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias. Nos permite tener una representación de nosotros mismos, es decir, nos permite sentirnos dueños de nuestras conductas y pensamientos y de regular nuestras emociones y sentimientos. La mentalización dirigida hacia el otro capta su estado emocional y despierta una reacción afectiva acorde al mismo. Es lo que llamamos empatía. Voy a hablar de emociones y sentimientos en la pandemia. Y ahí quiero señalar que emociones y sentimientos no son lo mismo, son procesos distintos, si bien estrechamente interconectados. Las emociones son percepciones que se acompañan de sensaciones corporales, están ligadas al cuerpo y por lo tanto sus manifestaciones son visibles. Por ejemplo, el miedo, que puede producir taquicardia o la respiración entrecortada, la vergüenza, que produce sonrojo. Las emociones siempre tienen una manifestación corporal. Son estímulos del ambiente que de manera innata generan una reacción corporal, como he dicho, los gestos, el tono de voz, en fin, todo esto, ¿verdad? Suceden de forma automática, sin necesidad de pensar. Su objetivo es regular el proceso vital para mantener la homeostasis, a fin de evitar los peligros. Las emociones detectan las amenazas del exterior, forman parte de nuestro equipamiento biológico. Las emociones, dice Antonio Damasio, que como saben es una de las autoridades a nivel mundial en el campo de las neurociencias, las emociones, dice Damasio, proporcionan un medio natural para que el cerebro y la mente evalúen el ambiente interior y el que rodea al organismo y para que respondan en consecuencia y de manera adaptativa. Según Damasio, las emociones más universales serían la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. No las únicas, pero son las que él identifica como más universales. Es decir, podemos sentirnos felices o tristes o temerosos o asqueados en función de cómo nos adaptemos al perfil de uno de estos patrones emocionales. Es decir, que aunque las emociones pueden ser desagradables, tienen una función adaptativa que nos han servido para sobrevivir y evolucionar como especie. Y las emociones preceden a los sentimientos. Digamos que son algo más primario, pero las ideas que acompañan a la respuesta emocional, lo que se origina internamente cuando podemos llevar a cabo el proceso de pensamiento sobre lo que está ocurriendo, eso es el sentimiento, que se inscribe en un nivel más elevado de desarrollo. Por decirlo de alguna manera, es como que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. Todas las emociones generan sentimientos, aunque no todos los sentimientos se originan en emociones. Bueno, los drásticos cambios introducidos en nuestra rutina habitual producen una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional en aquellos primeros momentos de pandemia dio lugar a sentimientos, sobre todo sentimientos persecutorios y amenazantes, que actuaron a modo de cargas de profundidad en nuestra sensación de seguridad y estabilidad propia de una sociedad avanzada y desarrollada del primer mundo, como es la sociedad en la que estamos instalados. El virus nos paralizó, transformó las cualidades de seguridad en factores de desestabilización. Nueva normalidad, se nos dijo en su momento, volveremos a una nueva normalidad. La situación derivada de la irrupción de un microorganismo al que no vemos ni sabemos dónde está
un enemigo invisible, escurridizo, pero omnipresente, vino a trastocar nuestro modo de estar en el mundo. Cada pandemia, así como las guerras o los desastres naturales, ocasionan que el colectivo víctima de esa experiencia se sienta portador de un trauma compartido. Si somos capaces de pararnos a reflexionar, podemos extraer enseñanzas de cara al planteamiento de lo que vino a llamarse nueva normalidad. ¿Se trataba de un paréntesis que nos devolviera a la situación previa o de un momento de cambio sustancial? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿La expresión nueva normalidad no es acaso un oxímoron? ¿Esa figura retórica que consiste en reunir dos términos antinómicos? La verdad es que hace ya tiempo que entramos en una época distinta. No sé si nueva normalidad. Hace ya tiempo. Por ejemplo, a mí me hizo pensar en el trabajo de Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, de todo lo que era sólido, donde él describe su experiencia de cómo se siente en la sociedad actual frente a la misma sociedad en otros momentos en donde las cosas estaban como asentadas, fijas, eran seguras, ¿no? Ahora de repente, cuando vino el virus, nada era seguro, ¿no? O también podemos pensar, como decía Zygmunt Bauman, en una sociedad líquida, sin agarres, sin algo sólido y fijo y estable. Bueno, esa nueva normalidad parte de algunas paradojas. Es paradójico que en un mundo en donde la velocidad es considerada un bien en sí mismo y una conquista del desarrollo social, tenemos medios de transporte ultrarrápidos, transmisión de datos, sistemas de comunicación a velocidades de vértigo, pues un ente microscópico hace que toda la humanidad tenga que pararse en seco y detener su productividad con el enorme perjuicio económico y social que esta detención ocasiona. Pues bien, mientras las personas estamos paradas, era el virus el que corría velozmente. La gran paradoja de la pandemia es que la mejor forma de cuidar a los demás es alejándose de ellos. ¿La nueva normalidad es consolidar la anterior o realmente habrá algo nuevo? Las epidemias nos dejan impotentes ante la enorme dificultad de combatir a su causante. Ahora, la velocidad que tanto valoramos se transformó en letalidad por su alto poder de contagiosidad. La velocidad de crucero pasó a ser velocidad de contagio. El fundamento esencial de la actuación de este virus es que necesita un ser vivo para poder reproducirse, pero contiene a su vez un componente terrible más. Se propaga a través de los afectos, penetra en los intersticios de nuestra intimidad con las personas más cercanas, con los abrazos y los besos que compartimos con nuestros seres queridos, convirtiéndonos a todos en frustrados sujetos deseantes de todos aquellos besos y abrazos que no podemos dar. Se transmitió, por otra parte, insistentemente el mensaje de este virus lo paramos juntos, estimulando así el sentimiento de cooperación y cercanía, de solidaridad, que también ha mencionado Víctor antes. Pero por otra parte, qué paradoja, no podíamos estar físicamente juntos. El confinamiento surgió como tabla de salvación posible que nos permitía no solo protegernos, sino sentirnos también parte activa de la solución. Nos quedamos en casa para cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Nos quedamos en casa porque el bienestar del otro era indispensable para el nuestro. A esta medida preventiva, curiosamente, se la llamó distanciamiento social, cuando lo que necesitábamos no era distanciamiento social, era distanciamiento físico, pero social, todo lo contrario, tendríamos que estar más juntos que nunca socialmente. Adela Cortina, conocida de todos, catedrática de ética y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales, sostiene su tesis de la interdependencia humana. Ella dice que somos homo reciprocans, no somos individuos, sino seres en relación desde el nacimiento, seres sociales e interdependientes, y no podemos hacer nada sin el referente del otro y sin la presencia del otro. Somos sujetos
que construimos nuestra subjetividad en relación con la alteridad. Para una autoestima estable resulta imprescindible la noción de que soy importante para otros. El efecto psicológico que ha tenido en todos nosotros la experiencia de epidemia peligrosa es que se nos ha presentado algo de lo que no teníamos representación previa. La pandemia se presentó, pero no se representó. Y lo que se presenta necesita ser representado, porque si no permanece como una vivencia de vacío. Esto produjo inicialmente una reacción de sorpresa, estupor, una reacción paranoide. En psicología, también en filosofía, se entiende por representación, bueno, como todos sabemos, la reproducción de una percepción anterior. Es decir, algo que hemos percibido, que hemos experimentado, sentido, vivido por primera vez, se inscribe en nuestro sistema amnémico, memoria, dicho en términos más familiares, si bien memoria no entendida como un mero almacén de recuerdos o de imágenes, sino memoria ligada al afecto que tuvo ese acontecimiento primero. En la memoria también se registra el afecto, no únicamente la imagen. Pues algo que ha ocurrido podemos evocarlo posteriormente mediante una representación, que es lo que permite poder verbalizar el hecho traumático, porque lo que no está representado no puede ser dicho. La ecuación percepción-representación es el resultado de un trabajo que caracteriza la vida psíquica. Si el acontecimiento originario o primero fue traumático, poderlo representar posibilita mitigar el monto de angustia con el que se vivió por primera vez. Es una forma de tener conocimiento de aquello que nos afecta o nos interesa, lo que es también un acercamiento a poderlo controlar. Esta fue además una situación, me refiero a la situación de pandemia, de la que no había registros previos. Y esto es importante porque no pudimos ir a consultar ningún archivo ni hemeroteca. No tenemos antecedentes en nuestras generaciones ni en las precedentes recientes. No es que no haya habido epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, naturalmente que sí, epidemias sanitarias las ha habido, por mencionar algunas. Ya en la guerra del Peloponeso, Tucídides describe la que asoló Atenas, que llegó a causar más de 100.000 muertos en el siglo V a.C. La peste negra de 1348 se cobró millares de vidas en Europa. Y bueno, la mal llamada gripe española de 1918, pues como todos sabemos, también causó estragos y se llevó también muchas vidas por delante. Y sin duda no son los únicos ejemplos. Lo que sí ha resultado único y sin precedentes fue el mandato de recluirse en las propias casas y cortar todo contacto y aproximación con los demás. Y esto no en una zona más o menos acotada geográficamente, esto no fue en este continente, en este otro, en este país, no, esto fue en toda la población mundial y en todo el planeta. Esto sí que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Tampoco existía, claro, antes un mundo globalizado en el buen y en el mal sentido, con el acceso a la información minuto a minuto. El hecho de que el virus se haya propagado a una velocidad desbocada en todo el mundo, en comparación con las grandes epidemias del pasado, nos da alguna pista de lo que podríamos considerar el lado oscuro de nuestro mundo hiperconectado. Y también ha puesto de manifiesto nuestro lado inmaduro e irresponsablemente infantil. A diferencia de otras epidemias en las que nos ocupa, las sociedades avanzadas contamos con más y mejores recursos sanitarios, con personal bien formado y entregado a su profesión hasta el sacrificio, como se ha mencionado. Pero el SARS-CoV-2 nos encontró sin representación, teniendo que procesar mentalmente la terrible realidad de lo desconocido que a todos nos ha provocado angustia, miedo, depresión y desamparo. Curiosamente, algo de esto debió de ser lo que motivó. En aquel año, en 2020, hubo una bodega
bodega de estas que fabrican vinos, ¿no? Que hizo lo que viene a llamarse una cápsula del tiempo, y es que en una caja se guardaron datos, imágenes, no sé, lo que sea que se guardó, todo referente al momento que estábamos viviendo, para ser abierto en 2070. Esa cápsula del tiempo permanecerá 50 años en 2070, que naturalmente ninguno vamos a estar ahí para ver qué es lo que pone, pero ahí hay algo que ya es un antecedente. Bueno, aparte de todo lo que estamos viviendo, claro que sí, que ya claro que hay precedentes para cuando esto pudiera volver a ocurrir. Bueno, si hablamos de salud mental, hay que decir que la pandemia sí ha afectado a la salud mental. Las situaciones disruptivas, como cabe considerar una pandemia, pueden invadir bruscamente el psiquismo de forma que provoquen una vivencia traumática. Se trata de un agente externo que irrumpe en la organización psíquica con un efecto desestructurante. Nos enfrentamos entonces a un shock de realidad cuando tuvimos que lidiar con situaciones y experiencias sin precedentes. Las repercusiones de la pandemia van más allá de la política y la economía. El trauma, en todo caso, estaba garantizado, porque la irrupción del virus a nivel de epidemia mundial, es decir, pandemia, tenía todos los elementos de una condición traumática. Todo evento extraordinario, no habitual o indeseable suele ser calificado de traumático, asignándole a priori el hecho de producir un efecto que puede ser devastador para el psiquismo. Al no contar con elementos conocidos para enfrentar la incertidumbre, apelamos entonces a distintos recursos defensivos. Por ejemplo, la desmentida, mecanismo de defensa ante la angustia, pensar que el hecho traumático no está sucediendo. Aquí podemos englobar a todos aquellos negacionistas, antivacunas, etcétera, etcétera, ¿no? No es que sea un rechazo a la percepción del hecho, el hecho está ocurriendo, pero sí a las consecuencias que produce, es decir, a modo de política del avestruz. Otro mecanismo de defensa, la omnipotencia. Esto a mí no me va a pasar. O el que más, yo creo que el que más se dio, la paranoia, que es culpar a los otros, a los chinos, a los políticos, al turismo, lo que sea, culpar a alguien. En cualquier caso, todo esto, estrategias mentales, defensas fallidas para intentar dominar la angustia de la incertidumbre ante lo desconocido y descontrolado. Las redes sociales se saturaban con todo tipo de consignas con las que llenar el tiempo de actividades saludables. Gimnasia, cocina, cultura, canciones. Bien, la hiperactividad de los primeros días funcionó como un mecanismo de defensa y que, como todo mecanismo de defensa, trata de protegerse de la angustia. Algunos de estos mecanismos de defensa resultaron ser incluso casi cómicos. Se produjo en algunos sectores de la población una regresión a etapas arcaicas e infantiles. Fueron los momentos en que hubo acaparamiento y acopio de elementos básicos. La comida, como intento de neutralizar el miedo a la carencia básica de subsistencia, y, como todos recordamos, el papel higiénico, que dio motivo para múltiples chistes y comentarios jocosos. Y sobre todo la pregunta, ¿y por qué el papel higiénico? Si la falta de comida podría suscitar un severo problema de salud, no así la falta de papel higiénico, que aun en el caso de que por alguna razón se agotara, no sería problema en una sociedad que dispone de agua corriente en las casas. Para una psicoanalista, como es mi caso, claro, esto tiene clara referencia a una etapa del desarrollo psíquico, en concreto a aquella etapa en la que el niño se da cuenta de la importancia que tiene el ser capaz de controlar, en este caso, en el niño, de controlar su función intestinal, etapa que ocurre entre el segundo y tercer año de vida, como todos sabemos, ¿no? Que es cuando el entorno del niño demanda que controle sus funciones corporales y le gratifica o le penaliza si consigue hacerlo o no. Esta etapa de la vida, queda registrado como una huella emocional en todos nosotros, a nivel inconsciente. Y esta huella emocional
puede reactivarse en momentos posteriores de la vida, especialmente si tienen que ver con sentimientos de descontrol y pérdida o en situaciones traumáticas generadoras de angustia. De forma inconsciente, puede utilizarse como mecanismo de defensa regresivo arcaico, es decir, un retorno a patrones de conducta infantiles ante el temor de no tener accesibles estrategias de afrontamiento adecuadas a la situación temida. En resumidas cuentas, el papel higiénico fue el elemento simbólico del miedo y la angustia que produce una situación extraña y desconocida que no se sabe cómo controlar. La compra compulsiva de papel higiénico vino a simbolizar la fantasía inconsciente de puedo controlar lo que me agobia e intranquiliza. La pandemia, esto es casi un chiste, ¿no? Pero lo menciono porque realmente tenía un significado y era una forma de tratar de defenderse de la angustia y de la situación que no podíamos controlar, que no sabíamos qué pasaba con el virus. Recordemos que también se recibían informaciones, si no contradictorias, pero sí que a veces pues no se sabía si se podía hacer esto o no, o lo otro. Lo que en un momento dado se podía hacer, luego resulta que no había que hacerlo. No hay que ponerse mascarillas, no pasa nada. No, sí, mañana todos con mascarillas. Es decir, estábamos en esa, como decía Emilio Lledó, el caos, la incertidumbre. Bueno, la realidad interna de cada uno quedó eclipsada en aquellos momentos por lo traumático del presente y tuvo también un efecto curioso en la vivencia de la temporalidad, es decir, del registro del tiempo dentro de cada uno de nosotros. De la misma manera que en las situaciones de claustrofobia o agorafobia se produce una situación anómala con respecto al espacio, que se puede sentir mucho miedo a los espacios abiertos, o al contrario, mucho miedo a los espacios cerrados, pero es el espacio el que es causante de una situación de angustia para la persona. En el caso de la pandemia, esto ocurrió con el tiempo, porque todos los días eran iguales. Teníamos que estar en casa metidos, no se podía salir, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Y era una rutina repetitiva, y era como estar viviendo en un presente permanente, porque nunca sabíamos, mañana se podrá hacer esto, o la semana que viene, o me podré ir. Estábamos ahí a la espera, como en una especie de ambiente flotante, ¿no? Y el tiempo quedó de alguna manera como fosilizado, congelado, pero era un tiempo vinculado a la idea de la enfermedad y la muerte. Cada día que pasaba, sobre todo al comienzo, la muerte estaba presente en forma de cifra. Un aumento o disminución de esa cifra dejaba de ser un dato meramente estadístico para activar angustias de pérdida en cada uno de nosotros. A mí esta vivencia del tiempo sin fin me recordaba la que describe Thomas Mann en su novela de La montaña mágica, en donde recuerden la vida de los enfermos terminales en aquel sanatorio en la montaña, por cierto, en Davos, que es donde está situada la historia. Los enfermos están en una atmósfera monótona que transforma ilusoriamente la finitud del tiempo, es decir, de la vida, en una especie de tiempo infinito, renegando de alguna manera de la idea de la muerte. Todos aquellos enfermos iban a morir, pero bueno, se creó ese ambiente un poco que parecía como que no, y de alguna manera algo de esto también, bueno, a mí me hizo asociarlo con aquello, ¿no? Esos días eternos de estar ahí esperando no sabemos qué, pero bueno. El ensayo, otro trabajo literario que me vino a la cabeza entonces es el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que ilustra en toda su crudeza las respuestas comportamentales de los ciudadanos de una sociedad aquejada por una extraña pandemia que, como saben, consistía en cegueras repentinas, ¿no? Y al principio todos se ayudaban mucho y tal, pero luego terminaron todos queriéndose matar unos a otros. Pero bueno, por otro lado, surgió un movimiento interesante sustentado en el sufrimiento emocional, que a modo de reacción ante la pérdida hizo surgir algo nuevo que podría ser interpretado como un proyecto de esperanza.
y se pusieron en marcha toda una serie de capacidades creativas de vida. Las canciones en los balcones, los aplausos, el himno Resistiré, esta canción como una especie de himno que nos hermanaba a todos y nos emocionaba a todos. Eran disposiciones, situaciones donde se comparte la preocupación transformada en solidaridad y en deseo de compartir. Se atribuyó el estatus de héroes a integrantes de colectivos profesionales, especialmente los sanitarios, ¿no? Y también otros, qué sé yo, los bomberos, los policías, en fin. Héroes, se manejó muchísimo esta palabra, son unos héroes. Pero cuando una sociedad tiene necesidad de que sus ciudadanos se conviertan en héroes, algo no funciona bien. Todo esto ocurrió en el comienzo de la vivencia de la crisis, digamos que en el ahora de entonces. Pero cuando se pasó a la fase del después, es decir, cuando hicieron su aparición síntomas que también habían quedado de alguna manera confinados. Sobre todo hizo irrupción sintomatología de tipo ansiosa-depresiva, enlazada al proceso de elaboración de los duelos por las pérdidas sufridas. Y también sintomatología somática, que es cuando es el cuerpo el que se hace portador de la carga emocional para la que no se encontraron palabras de contención en ese confuso y extraño momento crítico que cuando nos visitó el virus. La ansiedad, como todos saben, es un estado emocional asociado al miedo, la inquietud o la preocupación y que puede tener un componente somático expresado a través de síntomas físicos como los temblores, taquicardias, cualquier zona del cuerpo puede ser empleada como escenario para escenificar algún conflicto que discurre a nivel interno. La pandemia erosionó la salud mental de millones de ciudadanos. Los efectos colaterales del confinamiento para la salud mental de las personas, sumados a la incertidumbre vital y social que no deja de hacer mella en el ánimo de la gente, sí produjeron un incremento en las consultas por problemas de ansiedad y depresión. Alrededor de un tercio de las personas adultas reportó elevados niveles de angustia. Un 6,5% de la población acudió a un profesional de la salud mental por síntomas de depresión. La mayoría fueron mujeres. 1 de cada 3 pacientes que ha padecido la COVID-19 y que ha requerido respiración asistida presenta síntomas de trastornos de estrés postraumático. Los servicios sanitarios y hospitales, víctimas de ahorros y restricciones sin sentido, estaban y están abrumados. El colectivo de sanitarios fue uno de los que más ayuda psicológica solicitó. La tasa de ansiedad en el personal sanitario fue del 24%. Y en la población general se observó un 53% de impacto psicológico de moderado a severo. Los perfiles asociados a estos niveles de impacto psicológico fueron generalmente sexo femenino, ser estudiante y, bueno, también tener patologías previas. Confinamientos, angustias financieras, distanciamiento físico y social, temor al contagio, preocupación por familiares y amigos, incertidumbres, pero tengamos en cuenta que el sufrimiento psíquico es condición inevitable de la aventura de vivir e incluso el combustible necesario para que surja el pensamiento. Sí es preocupante que, según el teléfono de la esperanza, hubo un aumento del 9% en intentos de suicidio en la población adolescente. A día de hoy, el suicidio en la población adolescente es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, la que ha venido a llamarse generación Z, la nacida entre el 95 y el 2010. La pandemia empeoró la salud mental en los menores, pero realmente es una tendencia que venía agravándose en los últimos tiempos. Más cuadros de ansiedad y depresión y sobre todo más autolesiones. En la pandemia, digamos que se hicieron más visibles porque hubo consultas sobre ello, pero ya se venía antes de la pandemia, ya
el problema con los adolescentes de las autolesiones y el suicidio ya venía de antes. La pandemia ha sido como una especie de catalizador que lo ha puesto. Por cierto, quiero decir aquí que la pandemia sí ha traído algo bueno. La única cosa buena que ha traído la pandemia es que ha logrado sacar a la salud mental del cajón del baúl de los recuerdos, donde ahí estaba como la pariente pobre de la sanidad. La salud mental siempre ha sido la pariente pobre de la sanidad y no se la ha tenido en cuenta. Ahora resulta que sí, y esto, pues bueno, hay que agradecérselo a la pandemia. Digo, bueno, el teléfono, esto que decía de la generación Z. La pandemia empeoró la salud mental, pero esta tendencia ya venía agravándose en los últimos tiempos, los cuadros de ansiedad, las autolesiones, etc. Es posible apreciar una gran vulnerabilidad entre la población infanto-juvenil a los eventos de la vida. Debemos preguntarnos si hay factores en nuestra sociedad o estilos de crianza propiciadores de esta fragilidad. Las funciones parentales de muchos niños parecen estar transferidas a los dispositivos electrónicos de un tiempo a esta parte. El duelo. Tanto menores como adultos, ante la pérdida experimentamos angustia y dolor. Constatar la ausencia del ser querido aumenta ambos estados emocionales que pueden dar lugar a sentimientos de culpa de no haber expresado a la persona querida nuestros sentimientos hacia ella. ¿Cómo se han asimilado y elaborado los duelos asociados a la pandemia? Los niños han podido ser testigos de la violencia o del sufrimiento por la incertidumbre del futuro. Algunos habrán perdido a sus abuelos sin poderse despedir y habrán sido observadores en directo del dolor de los mayores. Estos sentimientos pueden estar encubiertos manifestándose mediante dificultades en el sueño, dificultades de comportamiento o a través del cuerpo, como ya he señalado antes. A veces se piensa que los niños no se dan cuenta de la dureza del asunto y no queriendo que sufran, los adultos nos hacemos los fuertes. Realmente es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Reconocer los sentimientos dolorosos es la mejor forma de cuidarles y ayudarles en la tramitación de lo que sienten. Hacerles partícipes de la pena común, sin agobiarlos, por supuesto, ni culpabilizar, claro, pero hacerles partícipes hablando de la persona querida y recordando buenos momentos es la forma de ayudar a los niños. Y si el abuelo murió, o incluso peor, el padre, la madre, no se le debe, iba a decir puede, pero debe decir al niño que no, que se fue de viaje, que ha ido a no sé dónde, y queda ahí como en una expectativa de que va a volver. Bueno, pues no, hay que hablar del duelo y de la pérdida. Pero es que es característico de esta sociedad la eliminación de todo sentimiento vinculado a la pérdida y el dolor, lo que dificulta poder hacer el trabajo psíquico de elaboración del duelo, necesario para la recuperación de la estabilidad anímica cuando se está pasando por un proceso de duelo. Los adolescentes en la fase de confinamiento usaron y abusaron del recurso de relaciones en línea, aislándose aún más si cabe de la relación intrafamiliar. Es propio del adolescente rebelarse frente a la autoridad, ¿no? Y buscar identidad en el grupo de iguales fuera de casa. Y durante el confinamiento ha sido el espacio de las redes sociales, la comunicación digital, la que han utilizado como intento de marco contenedor de la confusa mezcla entre rabia, frustración y temor. Pero, como plantea Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, en un trabajo suyo llamado La exclusión de lo distinto, dice: en la comunicación analógica tenemos por lo general un destinatario concreto, un interlocutor personal. La digital, por el contrario, propicia una comunicación expansiva y despersonalizada que no precisa interlocutor personal, mirada ni voz. Constantemente se envían mensajes por Twitter que no van dirigidos a una persona concreta, no se refieren a nadie en particular. La comunicación digital nos interconecta y al mismo tiempo nos aísla.
elimina la distancia, pero la falta de distancia no genera cercanía personal. Fin de la cita de Byung-Chul Han. Y claro, las relaciones son reemplazadas por las conexiones. La hipercomunicación propia de nuestra época, además, nos despoja de toda intimidad protectora. Es más, renunciamos voluntariamente a ella y nos exponemos a redes digitales que nos envuelven y capturan. Los adolescentes hicieron lo que pudieron, pero fueron las redes digitales mayoritariamente los que utilizaron como elemento contenedor para poder tramitar las angustias y los miedos, porque aunque todo fuera, es propio de los adolescentes y todo eran risas y fiestas y tal, y botellones y no sé qué, tenían tanto miedo como cualquiera con lo que iba a pasar. A pesar de que lo negaran, ¿no? Estaban un poco utilizando el mecanismo de defensa de esto, no, pero esto a mí no me va a pasar. Respecto a los mayores, colectivo en el que nos encontramos todos los presentes, pese a haber sido el grupo de la población más golpeado en términos de mortalidad, a lo que se unió el terrible drama para algunos de morir en soledad, ha sido el que en términos emocionales ha soportado mejor la situación. Las generaciones más recientes, criadas en la comodidad, en la abundancia y en la permisividad, son las que han tolerado emocionalmente peor una situación que les ha impuesto límites, necesidad de autocontrol y privaciones, lo que choca con la instalada intolerancia a la frustración y dificultad para demorar la gratificación en una sociedad que es del aquí y ahora referido a la satisfacción de los deseos. Hay muy poca tolerancia a la espera. Quiero esto y lo quiero aquí y además lo quiero ahora y de esta manera. Para la generación más veterana, que ha padecido verdaderas privaciones y ha vivido de verdad lo que es la lucha por la vida, las limitaciones que haya podido imponer la pandemia no han sido un factor irresoluble. Bueno, y post-COVID, la crisis de la COVID-19 nos ha vuelto a muchos más conscientes de las cosas que han salido mal durante los últimos decenios de políticas neoliberales en Occidente. Las desigualdades económicas, el calentamiento global, la falta de solidaridad y la injusticia social, entre otras. Estas políticas neoliberales generan miedo e inseguridad, como se ha dicho, individualiza al ser humano creando unos falsos narcisismos que nada tienen que ver con el sano y necesario amor a sí mismo. Se ha generado un nuevo narcisismo en nuestro mundo de redes sociales, donde lo importante es obtener visibilidad y aprobación, no importa por qué motivo. Una manifestación cotidiana de estos falsos narcisismos es la adicción a los selfies, que son el yo en formas vacías, reproducciones de sí mismo, autorreferencias narcisistas. Es la prevalencia de la mismidad, es decir, el yo, sin tomar en cuenta la alteridad, los otros. Por cierto, que ayer o anteayer, no sé, pero uno de estos días, leí la noticia de que una familia entera de 6 miembros, haciéndose un selfie al borde de una catarata no sé dónde, se han matado todos. Madre mía. Pues uno que perdió el equilibrio, que se agarró al otro, que tal, pero todos, digo porque es interesante, bueno, interesante y trágico y dramático, claro, pensar esto como el hecho de hacerse un autorretrato, porque ya no es que uno vaya a retratar algo fuera de sí mismo, no, es el yo, digamos, en su expresión más patológica, diría yo, ¿no? Pero bueno. Probablemente seguro, muchos aspiramos a un mundo mejor, más sostenible y más justo. La pregunta, por tanto, es cómo vamos a cambiar esas cosas y vamos a hacer realidad ese mundo mejor sin volver a caer en los modelos de explotación irresponsable, agotamiento de recursos y rentabilidad económica solo para unos pocos. Ya termino. Hemos hablado de que el terrible precio que se ha cobrado el coronavirus ha puesto de manifiesto la indefensión de la humanidad frente al poder de la naturaleza. En realidad, 2020 ha demostrado que la humanidad dista mucho de estar indefensa.
Las epidemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza. La ciencia las ha convertido en un reto manejable. En enero de 2020, los científicos no solo habían aislado al virus responsable, sino que también habían secuenciado su genoma. Y ahora termino con unas citas de algunos autores. Uno de ellos es Harari, Yuval Noah Harari, en su trabajo altamente recomendable de 21 lecciones para el siglo XXI, dice: en la guerra entre humanos y patógenos, los humanos nunca hemos sido tan poderosos. Entonces, ¿por qué hemos visto tantas muertes y tanto sufrimiento? Su respuesta es por las malas decisiones políticas. Boris Cyrulnik es un neurólogo, psiquiatra, psicoanalista francés, es un superviviente del campo de concentración, pues no sé si de Auschwitz o de alguno de ellos. Este autor es el que llevó el término resiliencia. Resiliencia es un término del mundo de la física, que ahora todo el mundo lo utiliza, hay resiliencia para todo, ¿no? Y este autor es el que llevó ese término al mundo del pensamiento, al mundo psicológico, ¿no? Resiliencia como la capacidad de poder recuperarse de una situación traumática, ¿no? Cyrulnik dice: si, como desean los economistas, ponemos de nuevo en el mismo lugar los procesos económicos de consumo y circulación que han provocado el virus, dentro de 3 años habrá un nuevo virus y habrá que empezar todo de nuevo. O bien cambiamos la manera de vivir. Ese es el debate filosófico y político para decir qué direcciones tomaremos. Y ya sí que termino. ¿Servirá todo esto para que aprendamos algo? Pues aquí la respuesta, bueno, nada menos que de Albert Einstein, que manifestó en cierta ocasión: fundamentalmente he aprendido en la vida solo 2 cosas. Una, que el universo se expande permanentemente hacia el infinito. Otra, que la estupidez humana también. Sobre la primera aún tengo alguna duda. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Maite. Ha sido muy interesante, como suele ser tu conferencia, sobre todo tu reflexión, ¿no?, sobre el virus, que a veces parece que lo vivimos, pero que no reflexionamos sobre ello, ¿no? Por eso me parecía interesante esta perspectiva tuya de ver cuáles han sido los motivos, lo que ha provocado en nosotros, lo que ha salido de nosotras como sentimientos, etcétera, ¿no? No sé.